Muy buenas noches con todos, un cordial saludo, bienvenidos a la charla magistral Prevención de Secuestros. Son tiempos difíciles. La gran mayoría de países latinoamericanos, desde México hacia la Argentina, vivimos momentos de crecientes niveles de inseguridad y violencia. Y entre otras cosas, el delito del secuestro es una industria que viene en un auge, en un crecimiento vertiginoso, con énfasis en algunos países más y en algunos países menos. El objetivo de esta charla básicamente es transmitirles a ustedes ciertos tips, ciertas recomendaciones para que puedan desarrollar todas las actividades de su vida, reduciendo al mínimo la posibilidad de ser víctimas de este execrable delito que es considerado un delito de lesa humanidad por atentar a los derechos humanos, a la dignidad, a la integridad de las personas. El contenido propuesto para esta noche es, primero, de manera general, vamos a dar unos tips de lo que significa el secuestro, luego cultura de prevención, lo que es el secuestro express, lo que es el secuestro extorsivo y finalmente cómo manejar una crisis de secuestro. Esta charla está enfocada, está orientada para ciudadanos comunes y corrientes, como ustedes y como yo. Etimológicamente, la palabra secuestro viene del vocablo latín sequestrare, que significa alejar a una persona o cosa de algún lugar. Eso etimológicamente hablando. Específicamente en el Ecuador, estamos viviendo un momento crítico, especialmente en lo que se denomina la zona 8. Fíjense que el año pasado, de acuerdo a las estadísticas, ¿sí?, de la Policía Nacional, el secuestro express en relación al año pasado se ha incrementado vertiginosamente en lo que va del año en 209 casos. En lo que va del año, hasta el 10 u 11 de marzo. Hablo de secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo. Entonces, estas son cifras preocupantes para Ecuador en ciertos sectores, en cierta región, y que nos obliga a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos preocupados por nuestra seguridad, a adquirir cierto tipo de conocimientos. Y bueno, históricamente los que hemos estudiado un poco seguridad o hemos estado de una u otra manera vinculados con instituciones de fuerza pública, hemos conocido históricamente que el secuestro extorsivo como tal ha estado hasta hace algunos pocos años casi exclusivamente orientado a gente pudiente, a gente de mucho dinero, empresarios, autoridades, gente de muchos recursos que pueden pagar rescates. Pero esto en los últimos años y específicamente a raíz de pandemia cambia. Y en la actualidad están ejecutándose secuestros extorsivos por parte de bandas organizadas del crimen organizado nacional y transnacional, orientados a gente de estratos socioeconómicos medios e incluso bajos. Tenemos casos ya en Ecuador que por secuestros extorsivos están pidiendo sumas de $2,000, de $5,000, de $20,000 a dueños o propietarios de mecánicas o talleres automotrices o de imprentas o de negocios pequeños o de tiendas de barrio. Y esta estadística a nosotros nos debe hacer reflexionar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un mensaje claro, profundo, preciso. En la actualidad, lamentablemente, el delito
de secuestro extorsivo ya no es única y exclusivamente orientado a gente de dinero, no. Cualquiera de nosotros que estamos aquí podríamos ser víctima de este tipo de execrables delitos, como es el secuestro extorsivo en este caso, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que elevan la posibilidad de ser víctima de este secuestro? Primero, obviamente, el nivel económico, ¿no? Porque no van a secuestrar a nadie que no les pueda pagar por lo menos una mínima cantidad de dinero considerable, ¿no? La rutina es otro factor de riesgo, que ya lo vamos a ver. La notoriedad, gente que es muy notoria, ¿no? Vamos a ver luego cómo se maneja eso. El exhibicionismo, tema de redes sociales, el exceso de confianza, primo, hermano de la delincuencia. A mí nunca me va a pasar. Cuidado, ¿sí? La temeridad, gente que es temeraria, que siempre está desafiando al destino, como yo suelo decir, coloquialmente hablando, buscando lo que no se le ha perdido. Gente que no tiene ningún tipo o no adopta ningún tipo de medidas de seguridad. Son en exceso confiados, obviamente. Gente que es muy injusta, que ha hecho mucho daño y que ha generado enemigos. Ese puede ser un factor de riesgo también, ¿no? La indiscreción, gente muy imprudente, gente que habla de más, gente que está siempre metiéndose en donde no debe meterse, factor de riesgo. Y finalmente la ignorancia, ignorar y decir a mí nunca me va a pasar, cuidado, ¿no? ¿Sí? Finalmente, los lugares por donde nosotros nos movemos, entornos geográficos, escenarios impredecibles, desconocidos, sin control, etcétera, desfavorables, desventajosos, donde puede existir condición de amenaza hacia nuestra integridad. ¿Ok? Tipos de secuestradores, bueno, de manera general, delincuencia común, organizada, grupos guerrilleros, en la época en la década de los 80 y 90, la industria del secuestro en Colombia, pues causó estragos, ¿no? Sí, por parte de la guerrilla. Grupos terroristas, como existen en muchos países, el Ecuador no es la excepción actualmente, fanáticos. Estos, entre otros, pueden ser algunos tipos de secuestradores que existen y que pueden operar, ¿no? ¿Ok? ¿Y quiénes pueden integrar este tipo de organizaciones de delincuencia común, organizada, etcétera? Hay que poner mucha atención cuando hay este tipo cuando se ejecutan, cuando se presentan este tipo de delincuencia. De hecho, la policía, ojalá que haya policías de la UNACE, los policías de la UNACE, que es una de las mejores unidades antisecuestros de Latinoamérica y que orgullosamente es ecuatoriana, investigan pues a su círculo, al círculo alrededor de la persona que ha sido víctima del secuestro o de la extorsión, si es el caso. Empleados o ex empleados, personas conocidas de la víctima, muchas veces entornos familiares o vecinos. Todo esto hay que tratar de entender cuando hay un secuestro, ¿ok? Conocedores o gente que está cercana al negocio, al giro de negocio de la víctima. Gente que guarda resentimiento con la víctima, con la familia, por algún motivo. Lo despidieron. Se generó un problema de un negocio, una deuda, herencias, etcétera, ¿no? ¿Sí? E incluso hay casos en donde, entre comillas, amigos o que fungen de amigos o que se han acercado para construir ese tipo de relación, también se han visto involucrados dentro de este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Ok? El comportamiento de un secuestrador. Lo primero que hace un secuestrador es deshumanizar a la víctima, despojándola de sus prendas, de su ropa, de sus artículos, denigrándole, golpeándolo, amarrándole las manos, poniéndoles capuchas, vendas, etcétera, para someterlo inmediatamente, ¿no?
coartarle sus derechos inmediatamente. El vendar los ojos deshumaniza dramáticamente a la persona y permite al secuestrador ejercer control sobre la persona. Es decir, en muchas de las ocasiones, la víctima del secuestro llega a sentir que su vida depende de los secuestradores, ¿cierto? Ok. ¿Qué otro tipo de perfiles tienen? Hay una necesidad de permanecer permanentemente controlando física y mentalmente a la víctima, ¿no? Mientras el secuestrado se muestra dócil y colaborador, el victimario está seguro. Cuando la víctima muestra actos de rebeldía o burla, despierta suspicacia y temores. Vamos a ver cómo se maneja todo esto, ¿no? Ok. Esto como un corolario, como una introducción, y básicamente vamos a entrar a hablar de lo que yo considero es lo más importante de esta charla, la cultura de prevención. ¿Y por qué considero que es lo más importante? Porque, señoras y señores aquí presentes, en líneas generales, en nuestras sociedades latinoamericanas, los ciudadanos adolecemos de un problema estructural, que no tenemos cultura de prevención. Obedecemos casi siempre a un espíritu reactivo, es decir, esperamos que nos pasen las cosas malas para recién asustarnos, tomar medidas y, si es el caso, reaccionar. ¿Ok? En ese orden de ideas, esto es un problema estructural y vamos a darles ciertas recomendaciones, ciertos tips que van a despertar en ustedes la posibilidad de decidir vivir seguros. Por lo que yo siempre digo, y aquí viene un mensaje importante. Perdón, el vivir seguro es una decisión de vida, personalmente hablando. El vivir seguro es una decisión de vida. Así como yo decido incorporar a mi vida hábitos alimenticios buenos, así como permito incorporar a mi vida o decido incorporar a mi vida el hábito del deporte, alejar los vicios, etcétera. También el decidir vivir seguro es una decisión de vida. ¿Y por qué? Porque hay que incorporar hábitos de vida seguros. Y es tan cierto esto que usted puede en el día a día comprobar cómo la gente camina en la calle sin tener la más mínima conciencia, peor el control de lo que sucede a su alrededor. Y aquí viene la primera máxima importante. Un ciudadano seguro es un ciudadano desconfiado hoy en día. Un ciudadano seguro es un ciudadano desconfiado. ¿De qué? No de todo, obviamente, porque en la vida, por supuesto que hay que vivir confiando en la gente conocida, en los amigos, en la familia, por supuesto. ¿Ok? Desconfiados de todo lo desconocido, de lo que no les consta, de lo que no han visto, de lo que no han comprobado, de lo que les huele mal, del mal presentimiento. Desconfíe y verifique. Un ciudadano seguro es un ciudadano desconfiado en estos tiempos. Si a usted no le consta, si no ha confirmado, no vaya, no salga, no entre, no se relacione, no reciba, no intime, no se decida. ¿Ok? Son tiempos en los cuales hay que ser muy prudentes. Y un ciudadano seguro, para ser prudente y para vivir seguro, tiene que ser desconfiado. Primera regla. Segunda, la rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina, en términos de autoprotección, es una condición relativa. Ojo, la rutina en términos de autoprotección es una condición relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que habrá momentos de mi vida en que la rutina
cobra importancia, es relevante y en otros no. ¿Ok? Y vamos a hablar de esto, porque la rutina, ojo, la rutina es el primo hermano de los delincuentes y de los secuestradores. ¿Sí? Una banda de secuestro extorsivo organizada, lo primero que tiene que ubicar de su víctima es establecer la rutina. La rutina está ligada a 4 variables, importante tenerlo en cuenta. Lugares, horas, rutas y actividades. Lugares, horas, rutas y actividades. Una persona es rutinaria cuando todos los días, desde un mismo lugar, a una misma hora, por una misma ruta, sale a hacer lo mismo. Repito, una persona es rutinaria cuando todos los días, desde un mismo lugar, a una misma hora, por una misma ruta, sale a hacer lo mismo. ¿Ok? Y la rutina en términos de autoprotección te hace predecible. Y si es que tú eres predecible en tu vida y en tus actividades, tú eres vulnerable. Pero como les dije, la rutina puede o no puede ser importante. Claro, mucha gente me dice acá, me suele decir cuando yo explico esto, pero es que la vida actual, la vida cotidiana, a mí me obliga a ser rutinaria. Yo tengo que salir todos los días a una misma hora, por una misma ruta que es paso obligado porque no hay otra, el puente, el túnel, etcétera, y llegar a tal hora a mi trabajo, pasar dejando a mis hijos, etcétera. Sí, correcto. Sí. Eso es verdad y de esa realidad nadie que está aquí se puede abstraer. Esa es una realidad, es el mundo moderno. ¿Ok? Por eso empecé diciendo que la rutina es una condición relativa en términos de autoprotección. ¿Qué es relativa? Que si yo tengo una vida ordenada, que si yo no tengo enemigos, que si yo no ando por lugares peligrosos, que si yo tengo una vida sana, etcétera, 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 la rutina capaz que no es relevante y yo puedo seguir con mi rutina del día a día, reiterativo. ¿Ok? Pero si es que yo tengo enemigos, estoy recibiendo amenazas extorsivas, me toca transitar todos los días por lugares peligrosos, me han intentado secuestrar, tengo problemas judiciales, etcétera, 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 ¿sí? Pues ahí póngale atención a la rutina. ¿Sí? Porque quien te quiera hacer daño, una de las primeras tareas que tiene que cumplir es establecer tu rutina. ¿Ok? Rutas, sitios, horarios y actividades. Y usted tiene que ser muy consciente de aquello. ¿Ok? Hay momentos, no habrá momentos en que uno está tranquilo, no tiene problemas, su situación de vida, entorno laboral, no sé, etcétera, familiar, social, es estable, conocido, positivo, controlado, etcétera, ¿no es cierto? Pero si es que hay una época de mi vida que caí en desgracia y comienzo a tener problemas y amenazas y enemigos y chantajes y bueno, un sinnúmero de situaciones, entonces yo tengo que poner atención a la rutina, ¿no? Porque la rutina te hace predecible y si eres predecible, eres altamente vulnerable para las personas que te quieren hacer daño. ¿Quién te quiere hacer daño? La amenaza que está a tu alrededor, a tu entorno. Estamos hablando de secuestro, de las bandas de secuestradores, ¿no? Ok. El segundo criterio que ustedes como ciudadanos de bien tienen que tener claro en el día a día, repito, esto no es para seguridad, para policías, para militares, en absoluto. Ciudadanos comunes y silvestres. ¿Sí? Manténgase alerta. ¿Qué es la alerta? ¿Sí? La alerta, al igual que la rutina, es una condición relativa en términos de autoprotección. ¿Qué quiere decir? Que yo no siempre tengo que estar alerta.
Habrá momentos en que sí, habrá momentos en que no. ¿Sí? ¿Y qué es la alerta? La alerta es el control del entorno a través de mis sentidos, de todos los sentidos, no solo de la vista. Cuidado, ¿sí? La alerta en términos de autoprotección se define como el control de entorno a través de la activación de todos mis sentidos. ¿Ok? ¿Y por qué el control del entorno con mis sentidos? Porque en el entorno están o deberían estar las amenazas que podrían hacerle daño a usted. ¿Y cuál es esa amenaza? En términos de autoprotección, la amenaza siempre pasa por los diferentes tipos delictivos. Sicarios, terroristas, extorsionadores, secuestradores, arranchadores, bueno, una serie de tipos delictivos que hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es lo que tengo que aprender yo a controlar mi entorno? Porque en el entorno está la amenaza, pero no siempre tengo que estar alerta. ¿En función de qué yo tengo que subirme alerta o bajarme alerta? En función del entorno. ¿Ok? Cuando yo estoy, ojo, cuando yo estoy, esto que les voy a decir es muy importante. Cuando yo estoy en un entorno, en un escenario conocido, controlado, favorable, predecible, etcétera, 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 yo me relajo y no necesito estar alerta. Pero si es que yo estoy donde esté, en un escenario desconocido, negativo, desfavorable, no controlo, impredecible, no sé qué va a pasar, pues tengo que elevar mi nivel de alerta. ¿Ok? En espacios y en tiempo, escenario o en un momento crítico de mi vida que lo estoy pasando. Esto tiene que ver con la cultura de seguridad. Usted no puede en estos tiempos darse el lujo de andar por la calle, ¿sí? Totalmente desconectado de lo que sucede a su alrededor. No, pues le pueden pasar cosas. Más aún en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Y por eso en la calle, importante, 360 grados. ¿En función de qué? En función de los escenarios o entornos. Por ejemplo, la mayoría de ustedes debe estar hoy noche en la casa o en su trabajo, no sé. Están en un escenario conocido, favorable o relativamente favorable, predecible, controlado, positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes no necesitan estar alerta y tal vez no necesiten controlar el entorno, pero si salen mañana a la calle y se van al mercado, se van al centro comercial, se van a caminar por el parque, no sé, ¿ok? Usted tiene que elevar el nivel de alerta porque ese escenario usted no lo conoce, no lo controla, es impredecible, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún delincuente asalta a la distancia. Técnicamente en autoprotección se necesita cerrar el espacio, lo que se dice. ¿Ok? Es decir, aproximarse. Cuando un delincuente, bajo cualquier tipo delictivo, quiere agredirle a usted, quiere asaltarlo, ¿ok? Quiere asaltarlo, necesita identificar una sola condición, el delincuente. Una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Que usted esté distraído. Y cuando identifica esa condición de distracción en el escenario que el delincuente controla o que él ha decidido que es favorable para su delito, ¿sí? Aplique el primer principio de la guerra en operaciones ofensivas, porque sé que aquí hay mucho militar, la sorpresa, y lo sorprende, ¿ok? ¿Pero por qué lo sorprendió? Porque usted se descuidó. ¿Y por qué se descuidó? Porque usted perdió el control del entorno en un escenario desconocido, desfavorable, negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aprender a caminar en la calle, hay que aprender a desenvolverse en la calle. Esto es cultura de prevención, señores. Y esto no es del policía, del guardia, ¿sí? Etcétera. Esto es de cada uno de los ustedes están aquí sentados, viendo esta charla. Ok. Dada esta introducción, vamos a hablar ya un poco entrando en materia sobre el secuestro express. Es muy conocido en casi todos los países
de Latinoamérica. En algunos se llama el paseo millonario. Hay varios tipos de secuestro, ¿no? Pero yo por motivos de tiempo y por motivos de didáctica y andragogía, solo he determinado dos, ¿cierto? ¿Qué es el secuestro express? Es retener a una persona por cortos periodos de tiempo. ¿Ok? ¿Quién organiza, quién ejecuta este tipo de delito? Son bandas poco organizadas o semi organizadas. Si hay un nivel de organización básico, pero lo hay, ¿sí? No tienen recursos, ni estructura, ni logística, ni financiera, ni operativa como para sostener por largos periodos de tiempo a su víctima. Normalmente en el secuestro express, a diferencia del extorsivo, desconocen la identidad de la víctima, si no salen, ¿sí? Algunos países le llaman también el secuestro tipo pesca, ojo, ¿no? Porque están en la calle tratando de ver quién cumple el perfil de en exceso confiado, quién está descuidado, quién no controla el entorno, quién no está alerta, ¿sí? Lo identifican y buscan la oportunidad de abordarlo, ¿no? ¿Sí? En el secuestro express, a diferencia del extorsivo, la intención no es hacer daño. Claro que cuando lo abordan lo van a insultar, lo van a golpear, lo van a amarrar, por supuesto, pero la intención no es ir más allá de eso, a diferencia del extorsivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo en esencia del secuestro express? Conseguir dinero rápido y fácil, sin complicaciones. Los delincuentes no quieren ni necesitan complicarse ni exponerse a ningún tipo de riesgo. No es esa la intención. ¿Ok? No quieren complicaciones, como les dije, no tienen autonomía para retener por largos periodos de tiempo a la víctima, si no tienen escondites o caletas o casas de seguridad, etcétera. No, no tienen. Habrá excepciones, por supuesto que sí, no digo que no, pero en general la norma es esta. ¿Ok? Y como les dije, perfilan a las víctimas en la calle. ¿Cuál es la víctima? Potencialmente secuestrable tipo express, gente normalmente de clase media, ¿sí? Que se supone tiene un trabajo estable, maneja su carrito, tienen su buena cartera las mujeres, su buen celular, su buena ropa, su buen traje, pueden manejar tarjetas de crédito, recursos clase media, ¿no? ¿Ok? No controlan el entorno, son en exceso confiados, son rutinarios, están totalmente descuidados y no adoptan ningún tipo de medida de seguridad. Ese es el perfil. Entonces, si usted cae en este perfil, pues le doy un consejo. Comienza a cambiar sus hábitos de vida en torno a la seguridad. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer un poco para prevenir este delito? Primero, siempre estar controlando el entorno. Siempre el entorno es la clave, dependiendo de los escenarios, obviamente, ¿no? Sí, 360 grados. No siempre hay que estar alerta, ¿ok? Como les digo, la alerta es en función de los escenarios, sí, y evitar exponerse. Y yo siempre digo esto, ¿no es cierto? Que le he aprendido a mi esposa. No busques lo que no se te ha perdido, ¿ok? No, o no le tientes al destino, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Ok? Entonces usted siempre tiene que estar controlando el entorno, eso le va a permitir identificar vehículos sospechosos, ya vamos a ver más adelante en desplazamientos vehiculares, si se puede, si hay la confianza, eso nosotros hacemos con nuestra hija, que tiene 23 años, ¿sí? Mi esposa, a ver, ¿dónde estás? La tiene monitoreada en el programa S360 en el celular, ¿sí? ¿A qué horas llegas? ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Me avisas a la hora que salgas, porque ella maneja. ¿Ok? Esa es la manera correcta de controlar especialmente a los hijos. Claro, al hijo no le va a gustar, ¿no? Obviamente. Por supuesto que no le va a gustar. Se va a sentir invadido en su espacio y todo. Bueno, eso dependerá del nivel de confianza que tengan los padres con los hijos, ¿no? Pero si es que están exponiéndose en un entorno desfavorable, donde hay riesgos, donde hay secuestros, asaltos, asesinatos todos los días, bueno,
No queda de otra, ¿no? ¿Sí? Evitar tomar transporte informal, ¿sí? Y como siempre, en cuanto a temas de secuestro y extorsión, la recomendación, y esto lo hacen todo el mundo, baje el perfil. Mientras menos perfil baje, va a exponerse mucho menos, ¿no es cierto? Y si es que estacionan un vehículo, el vehículo estaciónelo en un lugar seguro, porque muchas veces los delincuentes lo identificaron que se bajó o que se bajó la chica, está sola, se fue al bar, identifican el carro, el perfil, la perfilan, etcétera, y luego cuando se monta en el carro la siguen. Importantes desplazamientos vehiculares, siempre identificar en la ruta puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? El punto crítico es un paso obligado en el cual a usted le podría pasar algo en lenguaje coloquial. ¿Ok? Por ejemplo, miren esa fotografía. Ese es un punto crítico. Miren, un sinnúmero de motocicletas, vendedores ambulantes, malabaristas, mendigos, mochileros, limpia parabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, un semáforo en el cual usted tiene que estar parado con su vehículo 3 minutos esperando. Es un punto crítico. Le puede pasar algo. Cuando eso sucede, téngalos identificados y eleve el nivel de alerta. Ya les voy a dar unos tips más adelante alrededor de esto, ¿no? Sí. Prevención en cuanto a secuestro express. No comente abiertamente sus planes, movimientos o rutas habituales en redes sociales a desconocidos. Una de las principales fuentes de perfilamiento que utiliza actualmente el crimen organizado es a través de las redes sociales. ¿Sí? Entonces va a viajar y ya postea que está en tal lado y que se va a tal lado, que se demora tantos minutos, etcétera, etcétera. No tiene que hacer esas cosas, pues eso es vulnerar su seguridad. ¿Ok? Segundo, nunca publique en tiempo real dónde está o no suba fotos, videos con el nombre o ubicación del lugar en el que se encuentra en ese momento. Las redes sociales se pueden convertir en un boomerang en términos de autoprotección, ¿no? Y eso a veces la gente no mide. Los delincuentes están perfilando por redes sociales. Hay estructuras criminales de ciberdelincuencia que se dedican a eso. Y luego de que te extraen toda la información, la venden a las bandas de crimen organizado que son las que ejecutan. Miren cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha prudencia al respecto. Si tiene hijos, hable con ellos. Que las redes sean no abiertas, no sean públicas, sino sean cerradas a sus círculos, a sus amigos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Nunca entregue por teléfono e internet información de nada. A veces suele ser que llaman, ¿no? Dice el señor tal, sí, a la orden, le llama de tal lado para que confirmarle unos datos. Cuando a usted le llamen a confirmar datos, pues pídales que le den los datos que quieren que les confirme. Nunca dé usted los datos. ¿Ok? Porque si supone que le llaman a confirmar los datos es porque ellos lo tienen, ¿no? ¿Ok? Y utilice canales oficiales y canales regulares para aquello. Es parte de la prevención, ¿no? ¿Sí? Como estrategia, tanto para el secuestro express como para el extorsivo, más para el express, ¿no? Trate de configurar con su círculo familiar, con su entorno, con, no sé, amigos, etcétera, una palabra o una frase clave que la tengan todos muy presente y que cuando esa frase sea dicha, sea un código para indicar que estoy en peligro, que mi vida está en peligro, estoy en una situación de peligro. Ejemplo, les he puesto un ejemplo ahí, es cuestión, ustedes se pongan de acuerdo, aquí no hay nada escrito en piedra. Dile a mi hermano que estoy bien y resulta que no tiene hermanos. Dile a mi hermano que no estoy bien y resulta que no tiene hermanos. Miren el mensaje, ¿no? Esto tiene que estar consensuado y acordado previamente, obviamente, ¿no? ¿Sí? De preferencia, no guarde datos que lo puedan delatar en su teléfono. Yo sé que a veces es complicado, ¿no? Poner los nombres, es decir, mamá, papá, etcétera, ¿no?
trate de poner apodos o no, o códigos o nominativos, ¿ok? Y evite también tener las claves, muchas veces como tener, ahora hay tanta clave que tenemos que manejar, la tenemos en los celulares ahí guardada. Los delincuentes ya saben, ¿sí? Comienzan a buscar su celular, inmediatamente le ubican las claves, le vacían las cuentas y todo, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Okay. ¿Cómo comportarse si es víctima del secuestro express? Primero, frente a cualquier tipo de delito, controle sus emociones. Esa es la norma, ¿sí? Nunca mire a los ojos a sus agresores. Al delincuente no le gusta que lo miren a los ojos, porque tiene miedo que luego que lo reconozca y luego lo identifique o delate, ¿ok? Inicialmente nunca contradiga. Es un error, ¿sí? Yo siempre les digo, verá, si usted se dejó sorprender porque estuvo descuidado, pasan, las cosas pasan, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Y el delincuente lo sorprendió, ¿ok? Nunca intente reaccionar de inicio, el peor error. Los que intentan reaccionar de manera imprudente, inicialmente, normalmente están en el cementerio, salvo excepciones que las habrá, por supuesto, pero normalmente se van al cementerio. ¿Por qué? Porque si usted es víctima de la delincuencia, lo sorprendió, tiene el control, el delincuente, tiene el arma, tiene la ventaja, viene con el ímpetu. Usted sería un necio si reacciona. Inicialmente hablo, ¿no? ¿Sí? Hasta entender bien qué es lo que pasa, hasta entender bien las intenciones de los delincuentes, pues mantenga la calma, siga instrucciones, creo que está acá, ¿sí? No amenace, porque usted tiene todas las de perder. Usted está en una condición desfavorable. No está en posición de amenazar, de condicionar, ¿sí? De gritar o desafiar a los delincuentes. No ofrezca lo que no puede cumplir, ¿sí? Como yo siempre digo, señores, como yo siempre digo, cuando usted es víctima de un tipo de secuestros, tener la oportunidad de conversar con muchas víctimas de este tipo de delitos y uno aprende, ¿no? ¿Ok? Baje el perfil. Yo siempre suelo decir, declárese pobre. Y si es que el tipo de delincuentes, ¿sí? No le exige, hable lo menos posible. Y sea monosílabo. Sí, no, ¿sí? Despacio, tranquilo, ¿sí? Etcétera. No hable de más. Hable lo que estrictamente le pregunten y lo que estrictamente usted considera que debe decir para que no lo sigan maltratando, golpeando, vejando, etcétera, etcétera, etcétera. Baje el perfil, ¿ok? Recuerde que si usted es víctima del secuestro express, el tiempo está a su favor. ¿Por qué? Porque este es un delito en el cual los delincuentes no pueden sostenerlo por largos periodos de tiempo. Segundo, el rato que le sacan todo, el rato que le exprimen sus tarjetas de crédito, de débito, etcétera, le quitan todo lo que pueden, lo van a dejar porque ya no tienen que sacarle más. ¿Ok? El tiempo siempre en el secuestro express va a estar a su favor, perdón. ¿Que va a ser un mal momento? Por supuesto que sí. Que tal vez lo van a maltratar física, lo van a agredir psicológicamente, por supuesto que sí. ¿Ok? Pero si usted colabora, entre comillas, ¿sí? Tal vez salga bien librado. Y lo que yo siempre digo, señores, verán, si yo soy víctima, Dios no quiera, cualquier rato, si alguno de ustedes es víctima de la delincuencia y el delincuente está armado con armas, con cuchillos, con pistolas, etcétera, usted fue sorprendido, no tiene el control, está en desventaja, no está armado, etcétera, 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 ¿sí? Señores, cuando usted esté bajo esa condición, usted ya perdió. Usted ya perdió. Usted tiene todas las de perder. Todo conjuga en su contra. ¿Ok? Y por eso es importante mantener la calma y entender cuál es la intención del delincuente.
Y cuando hablo de esto, yo explico lo que es el asalto. El asalto per se no es un delito. Ojo, el asalto conceptualmente no es un delito. El asalto se define como una agresión a una persona o grupo de personas cuyo objetivo, el rato de asaltarle, agredirle, sorprenderlo, someterlo, ese es el asalto, ¿sí? El asalto, desde un punto de vista penal, siempre se conjuga con otro delito, asalto y robo. A ti te asaltan para robarte. A ti te asaltan para secuestrarte. A ti te asaltan para violarte, etcétera, etcétera, etcétera. El asalto está orientado a las personas. No se asalta cosas, se asalta personas. ¿Sí? Y cuando se asalta personas, siempre hay un propósito, un delito. ¿Ok? Entonces, en este tipo de secuestro express, el objetivo, ¿cuál es? Asaltarle para robarle, para sustraerle lo que más puedan. Y después ya lo dejan. Resulta que estas bandas muchas veces ejecutan 2 y hasta 3 secuestros express en una noche. Ha habido casos. ¿Sí? Los delincuentes necesitan negociaciones rápidas y efectivas. No quieren complicaciones. ¿Sí? Si usted sigue instrucciones, si el propósito, por eso es importante entender el propósito, si el propósito, a veces los delincuentes mismos le dicen, quédate quieto, que no te vamos a hacer nada. Bueno, entonces quédese quieto. ¿Por qué? Porque al final del día, a esto iba. ¿Sí? Cuando yo soy víctima de la delincuencia, lo primero que tiene que venirse a mi mente, ya perdí. Y lo segundo, primero mi vida. Primero mi vida. Primero mi vida. Nada material vale perder la vida, en absoluto nadie, al menos para mí. Bueno, habrá personas que piensan diferente, muy respetable. Y ustedes se han escuchado esas noticias que suelen salir en la televisión o en los periódicos, estos amarillistas, sensacionalistas de crimen, etcétera, que dice, lo mataron por robarle el celular. Deben haber escuchado esas noticias, son muy comunes. Sí, qué pena, ¿no? Al joven o al quien sea, lo matan. Tragedia, obviamente, para la familia, una pérdida irreparable. Pero resulta que ahí la noticia está mal contada. A esa persona no lo matan por robarle el celular. A esa persona lo matan por reaccionar de manera impulsiva, inmediata, sin tener el control, sin tener la más mínima posibilidad de salir avanti en esa reacción. Por eso se murió. ¿Vale la pena perder la vida por un celular? ¿Vale la pena perder la vida por la billetera, la cartera? Que al final del día lo que más cuesta ahí son los documentos. Lo que más complica. Usted pone la denuncia y bueno, hará el trámite, por supuesto. Pero ¿vale la pena perder la vida? ¿Vale la pena perder la vida por una bicicleta, por una moto? ¿Vale la pena perder la vida por un carro? Yo no lo sé. Eso estará en decisión de cada uno de ustedes. Para mí, absolutamente nada. De hecho, yo le tengo dicho a mi hija, ¿okay?, que si hay algún rato le quieren robar el carro, pues que se baje, entregue la llave y que se lleven el carro. Después veremos cómo arreglamos. ¿Okay? Y ese tiene que ser el espíritu. Si es que la intención es robarle y nada más que robarle, pues usted decide si se deja robar o expone su vida. Bueno, usted decidirá, ¿no? Si es que usted es diestro, si es que es karateca, quinto dan, puñetazo, armado y lo que usted quiera, y decide reaccionar en buena hora. Decide, ejecuta, acciona, y Dios quiera que le vaya bien. Y si le va bien, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Pero esa es una decisión personal. Lo que yo sí les digo, señores, las horas que dura un secuestro express son de mucha tensión, miedo, nervio y angustia. Pero si usted sigue estos sanos consejos,
vivió para contarlo. No todos viven. ¿Ok? Secuestro extorsivo. Vamos a hablar ahora un poco del secuestro extorsivo, que es uno de los delitos más execrables que le puede ocurrir al ser humano. Definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona, ¿sí?, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político. ¿Okay? Es decir, lo prive de la libertad. Aquí lo importante es que lo prive de la libertad. El secuestro extorsivo tiene 5 etapas, 5 fases. La primera es que levantan información de la víctima. La segunda, ejecutan el secuestro. Tercero, la fase en cautiverio. Cuarto, la negociación, secuestro extorsivo, ¿no? Y finalmente la liberación. ¿Ok? En la etapa de información, pues levantan información. Hay casos en que reclutan incluso a personal de limpieza, de mantenimiento, personal de servicio de la empresa, del domicilio, etcétera. ¿Ok? Levantan información del estilo de vida, nivel socioeconómico, dónde estudian los hijos, dónde queda el domicilio, cuáles son las rutinas que llevan, cuáles son los lugares que más frecuenta. Hacen un análisis de sus perfiles en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estudian la posibilidad de ejecutar un delito, ¿cierto? En líneas generales. ¿Sí? La segunda etapa es el secuestro como tal, ¿cierto? Se ejecuta, bueno, ellos buscan siempre, una vez que tienen bien identificado, buscan el momento y el lugar adecuado para ejecutar el delito. Obviamente, un escenario que les favorezca a ellos para el hecho delictivo, y lo ejecutan, ¿no? De diferentes formas. Eso es solo como información general. Tercero, el cautiverio. Te ejecutan y te llevan. ¿Ok? Aquí hubo un caso muy emblemático en el año 2000, si mal no recuerdo, del hijo de un gran empresario, no quiero dar nombres, del hijo de un gran empresario del fútbol, deportista. Tuvo 60 días secuestrados en las selvas del nororiente de Pichincha. ¿Ok? En la negociación, que es otra de las etapas más críticas que va a la par con el cautiverio, bueno, las bandas de crimen organizado dedicadas a este negocio tienen estructuras, ¿no? Tienen una gran organización. Tienen estructura logística, de inteligencia, equipos negociadores, equipos de cautiverio, etcétera, 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 ¿no? Y tienen recursos, logística para sostener por largos periodos de tiempo. Incluso una vez en alguna etapa en Colombia, el secuestro extorsivo fue una gran industria, y había grupos criminales que se dedicaban a secuestrar para luego vender a sus víctimas a grupos más organizados o que tenían capacidad de negociar, guerrilla, etcétera, ¿no? ¿Ok? Aquí también viene la famosa prueba de vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo tengo la oportunidad de ejecutar varios planes contra secuestros de altos ejecutivos y sus núcleos familiares. Y aquí se determina la prueba de vida, ¿no? Hay unas técnicas para eso, ¿no? No es solo decir una palabra, ¿no? Cuidado, hay muchas formas de determinar pruebas de vida, ¿ok? Luego viene el tema de cómo enfrentar, cómo prevenir y enfrentar una situación de crisis de secuestro. Que el secuestro es una crisis, obviamente. Entonces, para enfrentar, para manejar, para gestionar una situación de secuestro hay 3 momentos: el antes, el durante y el después. Antes es conocida como la fase preventiva, es decir, ahorita, en tiempos de paz, cuando todo es calma o relativa calma, ¿no? ¿Sí? Importante prepararse, mantenerse informados. Lo que ustedes están haciendo, las 430 personas que están conectadas, es lo correcto. Son tiempos de eso, ¿ok? Evite la rutina, ya sabemos qué es la rutina, es una condición relativa.
Cuando usted considere que está siendo amenazado, que está siendo seguido, que tiene enemigos, que tiene problemas, etcétera, altere un poco su rutina, ¿no?, de vida. Manténgase alerta cuando deba, no se exponga, desconfíe, de todo esto hemos hablado, ¿no? Sí, y siempre, damas y caballeros aquí presentes, es momento de revisar su seguridad personal. ¿Ok? Ustedes, ¿qué tienen en su casa, por ejemplo? ¿Tienen una buena cerradura? ¿Las ventanas tienen rejas? ¿Ok? ¿Su vehículo tiene alarma? Etcétera, 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 ¿no? Sí, a eso me refiero. Usted hágase un pequeño estudio de seguridad personal, familiar, cuáles son las amistades de sus hijos, ¿sí? Si alguien tiene personal de servicio, personal doméstico, pues conozca al personal doméstico, su origen, su familia, su entorno, ¿ok? Si tienen conductores, su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Revise sus condiciones de seguridad, ¿ok? Y en seguridad física, ¿qué es lo que hay que atender? Domicilio, traslados y oficina, ¿no? Lo que corresponda, ya se los dije. En seguridad de la información, mucho cuidado quién accede a su información. Mucho cuidado, ¿sí? El tema de viajes, el tema de cuentas bancarias, el tema de información de los celulares, de las computadoras, de las redes sociales, de los contactos telefónicos. Cuidado, atención, ¿no? ¿Sí? Seguridad en cuanto a personal, ¿quién trabaja con nosotros? Todo esto ya les expliqué, ¿no? De manera general. Si tiene gente contratada para servicio, para conductores o para personal de seguridad mismo, ¿no? ¿Sí? Atención, póngale cuidado a esto, ¿no? Dentro de las medidas preventivas para evitar el secuestro extorsivo, primero, sea impredecible. Recuerden lo que yo les decía, la rutina te hace predecible, ¿sí? Y una de las principales recomendaciones es cuando usted está viviendo momentos críticos o desenvolviendo su vida en ciudades, en entornos peligrosos donde hay este tipo de delito u otros, pues altere la rutina, ¿sí? Planifique rutas e identifique puntos seguros en ruta. Esto es importante, ¿no? Que usted en rutas tiene que siempre, como persona común y corriente, identificar dos cosas: puntos críticos y puntos seguros. ¿Qué es punto crítico? Un paso obligado, un lugar donde usted tiene que detenerse mucho tiempo y puede estar muy expuesto, un lugar oscuro, una curva cerrada, un túnel, un paso obligado, un puente es un paso obligado, un semáforo puede, como que no, dependiendo incluso de los horarios, ser un punto crítico. Y ustedes tienen que aprender a identificar estos. ¿Por qué? Porque en estos puntos críticos ustedes tienen que elevar el nivel de alerta, pues. Tienen que estar pilas. Y al igual los puntos seguros en ruta, en desplazamiento en ruta, los puntos seguros. ¿Cuáles son estos? Lugares en los cuales, a los cuales usted puede acudir en caso de sentirse amenazado, perseguido, etcétera. ¿Cuál podría ser? Tenga identificados, por ejemplo, dependencias de policía más cercanas en su ruta, ¿ok? Cuarteles militares, si es el caso, de guardia civil, etcétera, agentes de tránsito, parqueaderos de centros comerciales. Puede ser un punto relativamente seguro. Claro, alguien alguna vez me dijo, pero igual ahí si a los cuarteles se meten, por supuesto que se pueden meter. Pero si usted maniobra a estos lugares, reduce la posibilidad de que se metan. Bueno, si se metieron, ya, ¿qué podemos hacer? Pero usted hizo lo correcto, ¿ok? Y si se le metieron atrás de usted al cuartel militar y están ahí los militares y no hacen nada, bueno, ¿qué podemos hacer? Que los delincuentes sean más osados y avesados y mejor armados que los militares o policías, eso ya sale de nuestro control. Pero usted al menos tiene claro cuál debe ser el punto seguro o los puntos seguros a los cuales puede acudir y lo pueden salvar o puede ponerse a buen recaudo en caso de. ¿Ok? En desplazamientos vehiculares, lo que les dije, en los puntos críticos que usted
obligado tiene que pasar, eleve el nivel de alerta. Mucho cuidado con dos hombres en moto, ¿sí? Deje que se alejen, que pasen, evite. Cuidado con más de dos hombres en un vehículo. Yo personalmente, cuando veo más de dos en un vehículo, me pongo pilas y comienzo a elevar mi nivel de alerta, ¿no? ¿Sí? Cuidado con vehículos que lo siguen por largos periodos de tiempo. Por eso es importante que, al igual que cuando usted va caminando, va controlando el entorno, igualito en el vehículo, mientras se va desplazando, tenga el control del entorno. ¿Qué vehículo tiene adelante, a los lados y hacia atrás? Haga del control visual a través de los retrovisores un hábito permanente. ¿Okay? Si usted mantiene un control permanente, ya sea a pie o en vehículos, va a poder identificar de manera más precisa y efectiva vehículos que lo podrían estar siguiendo. Si usted identifica que un vehículo lo está siguiendo, se considera un vehículo sospechoso. Hay algunas técnicas de comprobación que usted puede hacer. Primero, si la vía lo permite, cambie bruscamente de velocidad y observe la reacción del vehículo posterior. Si es que la vía lo permite, haga el juego de cambio de carriles y observe la reacción del vehículo de la tarde. Si es que hay un redondel o una rotonda, como se llama en otros países, ¿ok? Ingrese a la rotonda y dése 2 y 3 vueltas y observe la reacción del vehículo sospechoso. Si es que usted va por una vía que tiene un parterre central, ¿sí? Y la vía le permite y el parterre lo permite, sin anunciar, de un giro en U intempestivamente, rápidamente, y observe la reacción del vehículo sospechoso. Si usted ve que duda o lo sigue, usted acaba de confirmar que lo están siguiendo. Pues ahí sí, alerte a quien tenga que alertar, llame a quien deba llamar, ¿ok? Y asista a los sitios seguros que usted tiene previamente identificados en ruta. Para eso sirven los puntos seguros, ¿no? En un semáforo, ¿sí? Siempre, vean, máxima universal. Vehículo parado es blanco fácil. Cuando usted va a llegar a un semáforo, si puede hacerlo, reduzca previamente y de manera gradual la velocidad, de tal suerte que o no se pare en el semáforo hasta que este cambie, o ¿sí? Quede parado el menos tiempo posible hasta que cambie el semáforo. Esto, damas y caballeros, especialmente en horas de la noche. Y en el día, si es un semáforo considerado un punto crítico. ¿Qué distancia debo dejar entre mi vehículo hacia el vehículo de adelante? Hay un estándar, ¿ok? 3 metros dice al vehículo delantero, pero esto es relativo. Esto no es tan cierto. Esto es doctrina, pero esto no es tan cierto en la práctica. ¿Por qué? La distancia dependerá básicamente del tipo de vehículo. ¿Ok? Si yo tengo un vehículo auto, un sedán, bajo, aplican los 3 metros. Pero si yo tengo un Trailblazer, un Explorer, un Atajo, no sé. ¿Ok? Ya no aplican los 3 metros. ¿Cuál es cuál es la condición o el detalle preciso para determinar la distancia que yo debo dejar entre mi vehículo y el vehículo de adelante que está parado? Es que yo como conductor observe el 100% de las llantas traseras del vehículo de adelante asentadas en el pavimento, en el asfalto, en el piso. El 100%. Esa es la distancia correcta, operativamente hablando, ¿no? Si usted paró, controla el entorno, obviamente, ¿no? Evite comprar. Y si es que decide comprar, ¿sí? Asegúrese de que sea una compra confiable, ¿sí? Cuidado con distractores. Muchas veces hay bandas semi-organizadas que utilizan a niños, que utilizan a personas discapacidades, a enfermos terminales con el suero, con las tripas saliéndole para llamar la atención, ¿sí? Como distractores y les roban, ¿sí?
Cuidado con los limpias parabrisas, eso ya lo saben ustedes que es un problema. Y si usted está parado en un semáforo, siempre mantenga el vehículo, si es transmisión automática, en drive, y si es que es transmisión manual, en primera, marcha fuerte para arrancar, ¿no? Ok, de manera general. En caso de seguimiento, ya les dije, mantenga siempre la calma. Usted comprobó que lo están siguiendo. Mantenga la calma. Busque vías transitadas. No vaya a cometer el error de salirse de vías principales para ir a una secundaria. No, porque ahí lo agarran. ¿Sí? Si es el caso, haga señas de mano. ¿Ok? Y movimientos de mano y cuerpo, como que usted está alerta, como que ya se dio cuenta, como que está sacando algo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Eso es lo correcto. Actuación en un intento de secuestro. Usted está en vehículo. Si lo emboscan, trate de hacer evasión. Y si hay fuego, porque si es que usted va, es muy probable que lo disparen, reduzca la silueta. Yo sé que va a ser difícil sin perder el control de la vía, obviamente, ¿no? Trate de salir bajo cualquier circunstancia. Lo que yo dije. Un vehículo parado es blanco fácil, ¿no? En una zona de emboscado o de aniquilamiento. Tenga presente que el vehículo bien empleado puede ser una herramienta muy útil, ¿ok? Para embestir o para evadir. Cuando usted es bloqueado para ser secuestrado, usted tiene que decidir inmediatamente lo que va a hacer, ¿sí? Con el vehículo, pero inmediato, porque el rato que se bajaron del vehículo los delincuentes y se pararon afuera de su carro y le apuntaron, usted no puede hacer nada. Absolutamente nada, porque si hace algo lo mata. Entonces, existen tres técnicas para evadir un bloqueo. Primero, evasión vehicular en caso de asalto. Bueno, usted podrá ir a la derecha o podrá ir a la izquierda. De eso dependerá de qué, ¿sí? Depende de, ok, si la vía le permite, obviamente, ¿no? Pero esto tiene que ser inmediato. Ni bien usted siente que lo bloquearon, no dude. Porque si se bajaron los delincuentes con armas, usted ya no haga nada. Le van a pegar un tiro. ¿Okay? Y siempre que usted haga una maniobra evasiva, reduzca silueta. Y si tiene acompañantes en el vehículo, todos los acompañantes, al grito de al suelo, se tiran al suelo del carro, no al asiento, al suelo. ¿Ok? Para evitar potenciales impactos de proyectil. Segunda, evasión vehicular en caso de asalto. Justo ayer, no sé si hay algún alumno, ayer tuvimos un curso de manejo defensivo con unos ejecutivos de una multinacional aquí en Quito y practicamos esto, ¿no? Pero para hacer esto hay que practicar, obviamente, ¿no? O a usted lo bloquean, ¿sí? Y usted tiene que, si decide inmediatamente poner reversa, si la vía le permite, obviamente, ¿no? Usted tiene que decir, pero en segundos. Poner reversa, ¿sí? Alcanzar, dependiendo del vehículo, 25, 30 o hasta 35 kilómetros por hora, que es altísimo, es una alta velocidad en retro, ¿no? ¿Sí? Y hacer un giro brusco del volante de 180 grados y el vehículo por inercia va a cambiar de dirección, usted pone drive o primera y sale, reduzca silueta. Esto obviamente hay que practicarlo, pero les digo que existe. Ok. Y finalmente la famosa embestida, ¿no? La gente piensa nomás que hay que embestir y no es así. Tener cuidado, ¿ok? Porque si usted embiste mal y golpea o choca un vehículo fuertemente, corre el riesgo de que su vehículo se dañe en el impacto. Entonces, no sé si ustedes pueden verificar aquí en la pantalla en mi mano. La embestida no es así. No, nunca. ¿Sí? La embestida es usted le cruzan, pone marcha fuerte o primera, arranca, tope el carro despacio en la parte que usted ve en la imagen, el carro que lo está bloqueando, y lo empuja, ¿sí? Lo empuja fuertemente. Ok. Además, no puede chocar. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben, pero actualmente la mayor cantidad de vehículos tienen sensores de airbag en el guardachoque delantero. ¿Ok? Y si usted tiene un impacto fuerte,
Es muy probable que los sensores se activen y el sistema de airbag se dispare. Y normalmente en los sistemas de airbag de los carros modernos, cuando estos se activan, suceden tres cosas. La primera es que obviamente salen las bolsas y le quitan visibilidad, ¿no? La segunda, que el vehículo se desacelera. Y la tercera es que los seguros de las puertas se destraban. Eso es lo que normalmente sucede o debería suceder con un sistema airbag, ¿no? Sí, especialmente en carros modernos. Entonces, hay que tener claro todos estos aspectos, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bien. Medidas de prevención personales, el secuestro extorsivo. Obviamente, bajar el perfil, evitar prendas poco llamativas. ¿Sí? No llevar tarjetas personales de presentación que le delaten, no poner stickers en los carros que yo trabajo en tal multinacional, que soy graduado en este colegio y todo eso le eleva el perfil y le da información a los delincuentes, ¿no? ¿Ok? Joyas, etcétera. Aquí hay algunas recomendaciones generales. Con adolescentes, con menores y adolescentes. Seguimiento de sus actividades. Obviamente, a ningún adolescente le va a gustar que lo sigan, ¿no? Una decisión ya de los padres. ¿Sí? Controle su ubicación, instruirlos para que no brinden información relativa a su vivienda, familia, actividades con gente desconocida especialmente, evitar que se desplacen solos, lo ideal es que se movilicen en grupos o acompañados de personas mayores, ¿no? Medidas generales de seguridad. Con la familia, converse sobre estos temas, converse. Yo estoy seguro que aquí hay mucho padre de familia, gente madura. Determine la palabra clave o la frase clave, como yo les indiqué, ¿sí? Diga un día en la mesa, pregúntele a su hijo, usted, y si a ti te secuestran, ¿cómo vas a comportar? Y a tu esposa, ¿qué hacemos? Usted tiene que tener un plan, ¿no? ¿Sí? El plan familiar, como yo siempre suelo decir. Bien, esto en la fase preventiva. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero esto es didáctico, es una charla magistral ejecutiva. ¿Ok? Estamos ya por terminar, en unos 10 minutos. Durante la fase reactiva, es decir, ya a ti te secuestraron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La recomendación, ¿sí? En general y en específico en Ecuador, denuncie a la autoridad competente. Los delincuentes, los negociadores van a decir, cuidado con avisar a la policía. Siempre lo van a decir. ¿Sí? No importa, usted denuncie. En el Ecuador, orgullosamente, tenemos una de las unidades antisecuestros más eficientes y efectivas de Latinoamérica. 99% de efectividad en casos resueltos, con víctimas eh, eh, sanas y salvas. ¿Ok? Nuestra unidad antisecuestros tiene mucha experiencia, excelente personal, muy buen entrenamiento y tecnología de punta. ¿Ok? Más allá de eso no les digo. ¿Ok? El secuestrado, si está en cautiverio, recordemos que estamos en la fase de cautiverio, siempre mantenga la calma. Escuche, no hable mucho, no dé información. No indique, si puede evitarlo, evite decir dónde vive, etcétera. Si puede evitarlo. A veces no habrá cómo. ¿Okay? Minimice su situación social y nivel y perfil. Bueno, eso sí es que lo puede hacer, ¿no? Si es que es una figura pública, un multimillonario, etcétera, no lo va a poder hacer, ¿no? No todo aplica a todos, pero en líneas generales. Ofrecer lo que tiene en ese momento y nada más. ¿Vean? Yo tengo solo no tengo absolutamente nada más. Ustedes se equivocan. No soy lo que ustedes piensan. Yo no tengo dinero. Estoy endeudado. ¿Okay? No, nunca comentar posibilidades de conseguir dinero o decir mi papá tiene plata, ya va a vender un carro, lo voy a llamar para que saque plata del banco. No, pues usted está abriéndole los ojos. Tiene que reducir el perfil. ¿Sí? Y yo, como siempre suelo decir en lenguaje coloquial, declárese pobre. ¿Ok? Si lo presionan a tal punto de obtener su dirección, obviamente, bueno, habrá momentos en que no lo puede evitar, ¿no? Pero si puede evitarlo, haga. Manejo del pánico.
controle sus emociones tan pronto les sea posible. A veces las víctimas entran en shock y no entienden, no asimilan de inicio lo que están viviendo. Con el tiempo comienzan a asimilar y viene un tema de depresión y todo, ¿no? Dirija su atención hacia sus secuestradores, estudiando sus acciones. Esto puede ayudarle a reducir el pánico. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el bueno y el malo, ¿no? No sé si han escuchado Benitín y Eneas. Siempre hay el que te maltrata, el que te amenaza, el que te insulta, y hay el buena gente, el que te trae la comida, el que te dice ya todo va a pasar, etcétera, ¿no? Hay que conocer eso hasta para un tema de convivencia en cautiverio, ¿no? ¿Sí? Obviamente, manejar la ansiedad, la incredulidad. Usted va a entrar en una fase de incredulidad. ¿Cómo actuar? No se resista. Esto usualmente conduce a un desenlace más doloroso. O sea, si a usted lo secuestraron, usted ya perdió. ¿Sí? Entonces, si usted se resiste, pelea, se porta agresivo, lo van a maltratar. Centre su atención, ubique su atención en sí mismo o en las imágenes buenas de su vida. ¿Okay? Usted tiene que ponerse, digamos, objetivos claros, pensar en cosas positivas de su vida que le levanten el ánimo dentro de lo que cabe, obviamente. No todas las personas igual podrán reaccionar de la misma forma, ¿no? Ya, perdón. Hipervigilancia. ¿Qué es lo que va a suceder? Los primeros días en cautiverio, usted se está conociendo con los secuestradores o los está conociendo y ellos lo están conociendo a usted. Y siempre va a haber una condición de hipervigilancia, porque los captores tienen miedo que usted intente fugarse, ¿no? Eso es una condición normal, ¿sí? Es importante no perder la noción del tiempo. A veces obviamente lo encapuchan, le quitan el reloj y todo. La manera de mantener estos temas del tiempo, del control del tiempo, tiene que ver obviamente primero con horas de salida y ocultamiento del sol, el tema de sus necesidades biológicas, el tema del hambre, de la alimentación, etcétera, ¿no? Sí. Analice hábitos de sus captores, intente hacer una lista, aunque sea mental, de preferencias tales como ¿qué puedo obtener de cada uno? ¿No? Esto es real, verán, esto es real. Yo he estudiado un montón de casos donde la gente, las víctimas de secuestro incluso han tenido que fingir el famoso síndrome de Estocolmo, que ya vamos a ver qué es, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo actuar? Ya en temas de cautiverio, ¿no? Procure dentro de lo posible hacer algún tipo de ejercicio dentro de lo posible y bajo las condiciones que esté, ¿no? Sea muy espiritual. Normalmente, vean, yo les digo porque yo conozco, ¿sí? Hasta el más ateo en este tipo de situaciones se vuelve creyente y tiene fe. Así de simple, ¿sí? Y trate de hablar. ¿Con quién debe hablar? Si tiene otros amigos y le permiten, bueno, no, otros, no amigos, sino otras personas que están bajo su misma condición, y si puede hablar y se lo permiten, hable, hable, ¿sí? O con los mismos captores, ¿ok? ¿Cómo manejar la depresión? O sea, ¿cuáles son los síntomas típicos de una depresión? Deseos permanentes de estar acostado. Hay casos muy visibles alrededor de esto, ¿no? No quiere comer, no quiere hablar, ¿sí? Entra en un sentimiento de culpa, se siente inútil, ¿no? ¿Sí? Incluso ha habido casos que gente ha contemplado la posibilidad de suicidarse porque su, su, su condición es incierta, no sabe qué es lo que pasará, porque todo depende de que paguen un rescate, al menos si hay una negociación, ¿no? Entonces, esa tensión, eso es crítica, ¿no? ¿Ok? Em, si puede, en cautiverio, ¿no? Para manejar la depresión, lea libros, ¿sí? Pida que le traigan libros, ¿sí? Esa es una buena terapia. Ayuden, si es que se lo permiten, obviamente, en tareas o labores de limpieza, de adecuación, etcétera, ¿no? Sí, escriba. Muchas veces ha habido gente que ha llevado incluso un diario, ¿no? Y le revisan el diario, pero hay casos, ¿sí? Y bueno, si es que puede, dentro de lo que cabe, de repente
tener algún momento de humor, etcétera, sumaría, ¿no? Aceptación gradual. Miren el caso de, no sé si ustedes se acuerdan de este caso emblemático, secuestro de Ingrid Betancourt, que fueron ella con los gringos, los 3 gringos que estaban secuestrados y otros militares más, colombianos rescatadas en Operación Jaque, ¿no? Les recomiendo, lean ese libro, Operación Jaque en Colombia. Espectacular. Ella estuvo, si mal no recuerdo, 8 años en cautiverio. ¿Ok? El secuestro finalmente acepta el hecho, el secuestrado finalmente acepta el hecho y empieza a digerir su realidad y aceptar su realidad, ¿no? Tiempos prolongados de cautiverio, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que buscar la manera de sobrellevar aquello, ¿no? Vivir el día a día sin pensar en el futuro, difícil, pero ayudaría, ¿no? En cautiverio las cosas, digamos, tan pequeñas de rutina, como por ejemplo ir al baño, como por ejemplo lavarte los dientes, la boca, como por ejemplo encender una luz, cobran tremenda relevancia. ¿Sí? Yo conversé con una persona que estuvo en cautiverio, ¿sí? Y fíjense que él tenía una frustración cuando luego regresó, que no quería prender la luz, porque dice que, que, que no podía creer cuánto sacrificio le costaba que haya claridad y encender una vela para leer un libro en la noche, porque primero, cuando había vela, segundo, cuando había fósforos, no estaban húmedos, y tercero, si no había viento, y cuarto, si le permitían prender una vela. Miren, ¿ah? ¿Sí? Una persona que en cautiverio vivía encadenada y a las 6 de la tarde le hacían ir al baño para orinar y de ahí tenía que aguantarse hasta el otro día porque no le sacaban la cadena. Entonces, esas cosas tan pequeñas como cobran gran importancia, la comida. ¿Ok? Los detalles sociales degradan, se degradan y pierden importancia. No le importa a usted, ¿sí? Su prioridad es sobrevivir, una, y dos, obviamente, sobrellevar el momento lo mejor posible. ¿Ok? Y el paso del tiempo se distorsiona. Pierde mucha gente la noción del tiempo, ¿no? Obviamente. Y para manejar este tipo de cosas, surge lo que muchos de ustedes deben haber conocido como el síndrome de Estocolmo. En el año 1973 se produjo un robo en el banco de crédito, ¿sí? En Suecia. Al entregarse los captores, obviamente, porque llegó la policía, un asalto de un banco, terminó convirtiéndose en Estocolmo, ¿no? En Suecia, Estocolmo. Terminó convirtiéndose hicieron los policías un cordón táctico, ¿sí? Cerraron el lugar y lo que empezó como un asalto a un banco terminó convirtiéndose en una situación de toma de rehenes, una situación de crisis con toma de rehenes, ¿no? ¿Ok? Y cuando ya, bueno, se entregaron y salieron, las cámaras captaron el momento en que una de las víctimas besaba a uno de los captores cuando iban saliendo y todo. Es decir, porque pasaron varios días ahí confinados, ¿no? ¿Sí? Entonces, el síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro o la persona detenida contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad con sus secuestradores. En ocasiones los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores o justificar su acción delictiva, ¿no? Pero ha habido mucha gente que finge el síndrome de Estocolmo para evitar maltratos y tratar de sobrellevar de mejor manera su condición, como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? A esto es lo que se le conoce como el síndrome de Estocolmo. Finalmente, después de la negociación, viene la fase de liberación. Entonces, luego en esta fase, obviamente, habrá que hacer exámenes médicos, psicológicos, revisar las normas de seguridad, replantear hábitos de vida, analizar todo lo que sucede en su entorno familiar, amistad, laboral, etcétera. Sí, y obviamente las autoridades se van a acercar, ¿no? Cuando ellos no lo rescatan, ¿sí? ¿Qué
¿Qué estados hay posteriores a la liberación? Euforia, sobreexaltación, conformidad, negación, recuperación, readaptación gradual, ¿no? Cuando ya regresa nuevamente, ¿sí? A las condiciones de vida. Damas y caballeros, con esto estoy terminando la exposición. He procurado ser, es mucha información, obviamente, he procurado ser lo más preciso posible. No se puede abarcar todo, pero en líneas generales espero haberles dejado un mensaje adecuado.